Hay saludos que parecen insignificantes a simple vista, pero cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que revelan mucho sobre lo que alguien siente por ti. En este video voy a analizar diferentes tipos de saludos que demuestran sutilmente que le gustas. Créeme, algunos son sutiles pero poderosos, y es probable que los hayas experimentado sin darte cuenta. Así que no te pierdas el séptimo, porque la mayoría de la gente pasa por alto, pero una vez que lo reconozcas, no podrás ignorarlo. Empecemos. Primera señal, el cambio de voz. Probablemente ya lo hayas notado, pero no le diste mucha importancia, ¿verdad? Ese momento en que te saluda y su voz cambia repentinamente. Se vuelve más suave, quizás un poco más aguda, o simplemente diferente a como habla normalmente con los demás. A eso le llamo el cambio de voz, porque no es algo que haga conscientemente. Ocurre de forma natural cuando habla con alguien que le gusta. En lugar de su tono habitual, escuchas una versión más cálida y cuidadosa de su voz, casi como si intentara sonar más dulce sin querer. Y lo notarás especialmente si la has oído hablar con otras personas, porque la diferencia salta a la vista. Es como si pusiera un poco más de emoción en esas pocas palabras. La gente no cambia de voz así como así sin motivo, así que cuando lo hace contigo, suele significar que has captado su atención de una forma que otros no han logrado. Número 2. El saludo rápido. ¿Conoces ese momento en que te ve y se arregla al instante? Como si se arreglara el pelo, se alisara la ropa o se mirara rápidamente antes de saludar. A eso le llamo el saludo rápido, porque sucede muy rápido pero dice mucho. Es como si pensara, espera, está aquí, y en ese instante quiere verse lo mejor posible para ti. Así que hace esos pequeños ajustes sin siquiera pensarlo, y suele ir acompañado de un ligero cambio en su postura o energía general, como si de repente se volviera más consciente de sí misma a tu alrededor. En psicología, esto se relaciona con lo que se conoce como gestión de la impresión, que es cuando alguien intenta inconscientemente mostrar la mejor versión de sí mismo ante alguien a quien aprecia. Así que, cuando notes ese pequeño ajuste justo antes de que te salude, no es casualidad. Es una señal sutil de que tu presencia le importa. Número 3. El saludo prioritario. Se puede saber mucho sobre cómo se siente alguien simplemente observando a quién elige primero, ¿verdad? Y de eso se trata precisamente el saludo prioritario. Cuando entra en una habitación llena de gente y aún así se dirige directamente a ti antes que a nadie, no es casualidad, es intencional. Demuestra que, de entre todos los presentes, eres la persona en la que piensa. Incluso si sus amigos están cerca o está ocupada con algo, se detendrá solo para saludarte y prestarte atención. Suele ser rápido pero significativo. Una sonrisa, contacto visual, tal vez incluso un pequeño toque, y luego continúa con lo que estaba haciendo. Pero el hecho de que te haya elegido primero lo dice todo, porque la gente prioriza naturalmente lo que le importa. Así que si siempre te saluda primero, te mira primero, te transmite esa primera chispa de energía, es una clara señal de que no eres uno más para ella. Número 4. El saludo de vuelta. Caballeros, esta es una de esas señales difíciles de fingir. Puede que esté pasando a tu lado, claramente de camino a algún sitio, concentrada en lo suyo, y de repente se da la vuelta solo para saludarte, casi como si se le hubiera olvidado. Pero en realidad, simplemente no quería perderse ese momento contigo. Y no se trata del saludo en sí, sino del esfuerzo. Eligió volver cuando podría haber seguido su camino fácilmente. Eso demuestra que estabas en su mente incluso mientras se alejaba. Suele haber una pequeña sonrisa o una energía especial detrás, como si estuviera secretamente emocionada de verte. La gente no reacciona así de repente con todo el mundo. Así que cuando sucede, es una clara señal de que te está prestando más atención de la que aparenta. Número 5. La mirada fija. No se trata de una simple mirada. Es cuando te mira y mantiene la mirada un poco más de lo necesario. Incluso después de que termine el saludo, sus ojos siguen fijos en ti, y suele haber una dulzura en ella,
Tal vez una leve sonrisa o una energía tranquila que se siente diferente a cómo mira a los demás. No es una mirada intensa e incómoda, sino más bien como si estuviera completamente presente contigo en ese momento. Ese tipo de contacto visual no ocurre al azar, porque la mayoría de la gente aparta la mirada rápidamente, pero cuando alguien está interesado tiende a mantener la mirada un poco más sin siquiera darse cuenta. Crea una conexión silenciosa que es difícil de explicar, pero fácil de sentir. Así que, si te mira fijamente a los ojos durante un saludo, es una clara señal de que tienes toda su atención y un interés genuino. Número 6. El saludo efusivo. ¿Conoces ese momento en que te ve y toda su energía se eleva al instante, verdad? Es como si pasara de la normalidad a una repentina alegría y expresividad con un hola, que transmite mucha más emoción que un saludo típico. A eso le llamo el hola, demasiado entusiasta, porque no es un simple hola, es una reacción. Demuestra que está genuinamente feliz o incluso un poco sorprendida de verte, y se nota en su voz antes incluso de que pueda pensarlo. El tono suele ser más agudo, prolongado y animado de lo normal. A veces, incluso se ríe un poco después o sonríe al decirlo. Lo que lo hace destacar es el contraste, porque normalmente se nota que no saluda así a todo el mundo. Ese tipo de energía la reserva para alguien que realmente le hace sentir algo. Así que cuando recibes ese hola demasiado entusiasta, no es solo cortesía, es una clara señal de que verte le alegra el ánimo. Número 7. El saludo con un toque de picardía. Caballeros, este prácticamente dice me gustas, pero es una de esas señales que quizás no notes al principio. Sin embargo, una vez que lo haces, se te queda grabado. Es cuando te saluda y al mismo tiempo añade pequeños toques juguetones, como un ligero roce en el brazo, un golpecito rápido en el hombro o incluso un suave empujón que no es agresivo sino juguetón. Suele ir acompañado de una sonrisa o una risa, por lo que todo el momento se siente informal pero con un toque especial. Lo interesante es que no lo hace con cualquiera. Se convierte en una forma sutil de demostrar comodidad y familiaridad contigo. El tacto es una parte fundamental de la interacción humana y en psicología, esto se relaciona con lo que se denomina comportamiento táctil afiliativo, donde las personas utilizan un contacto físico ligero y amistoso para crear conexión, confianza o cercanía sin decirlo directamente. Así que, cuando añade ese toque juguetón durante un saludo, suele ser su manera de invadir ligeramente el espacio personal, para demostrar que se siente relajada a tu alrededor y disfruta de tu presencia. Y con el tiempo, notarás que se convierte en un patrón. No es algo aleatorio, es una señal constante de que se siente cómoda y atenta cuando te ve. Número 8. El saludo doble por mensaje de texto. ¿Conoces ese momento en que te saluda pero no se conforma con un solo mensaje? Te manda un hola y unos segundos después te escribe algo como ¿qué haces? O ¿estás ahí? A eso le llamo el saludo doble, porque demuestra que no solo quería decir hola y ya está, sino que busca una respuesta e interacción. Así que mantiene la conversación enviando ese segundo mensaje sin esperar demasiado. Lo interesante es la sensación de urgencia que transmite. Es como si no quisiera que el momento se desvaneciera o pasara desapercibido. Así que vuelve a intentar captar tu atención. En la psicología, esto se relaciona con la anticipación, donde la persona se involucra mentalmente en la respuesta incluso antes de que llegue. En lugar de ser pasiva, impulsa activamente la conversación. Y cuando notas este patrón, suele significar que le gusta hablar contigo de verdad, tanto que un solo saludo nunca es suficiente. Así que ahora ya conoces las señales. La próxima vez que te salude, fíjate en los detalles, el tono, la energía, el esfuerzo. Ahí reside el verdadero mensaje. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes qué hacer. Mantente alerta y te alcanzaré.